Buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestro servicio el día de hoy. Vamos a empezar el libro de Juan. Es un tiempo de mucha bendición que ha sido para mí el poder estudiar este libro. Si lo había leído antes y pues obvio, eh, lo he recomendado bastante, pero nunca lo había estudiado de tanta profundidad. Entonces ha sido una gran bendición. Vamos a empezar el libro, vamos a ver versículo 1 al 5. Pero primeramente vamos a orar, que Dios bendiga este tiempo y que sea Él que quiera hablar a nosotros. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias, Señor, que nos has traído con bien. Y otra vez más, Señor, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia. Que no sabemos, Señor, dónde estuviéramos si no fuera por tu gracia y por tu amor muy grande, Señor. Te damos gracias otra vez más. Te pido, te ruego, Señor, que seas tú que hables a través de mí. Y hazme a un lado, es lo único que te pido para tu gloria. Y prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra y lo que has hablado a través de tu siervo. Otra vez te damos gracias, te pedimos que tú hables a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a, si pueden abrir sus Biblias en el libro de Juan, vamos a ver del versículo 1 al 5. Dice el versículo 1: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Vamos a empezar con el versículo 1 y vamos a empezar con el logos, lo que significa, lo que viene siendo. Hay mucho de lo que podemos estudiar acerca del logos. Lo que vemos, esa es la palabra griega, logos. Y hay mucho que podemos aprender aquí y podemos pasar bastante tiempo solamente en esa palabra, logos. Pero primeramente quiero decir que para los judíos, cuando Juan escribió esto y los judíos escucharon logos, que dice que estaba en el principio y que existía, para el judío él entendía perfectamente lo que Juan quería dar a entender. En la mente del judío y con el conocimiento del Antiguo Testamento, ellos sabían de quién Juan estaba hablando. Igualmente para el griego, para ellos el logos significaba el poder que trae orden al mundo y que mantiene el orden. Para el griego, logos era lo que traía propósito a todo lo que existe. Juan le dice al judío igualmente que al griego. Le dice: por mucho tiempo tú has pensado, has estudiado y has dedicado mucho tiempo a estudiar logos, a estudiar esto. Y él les dice: y ahora yo testifico y declaro quién es el logo verdadero, logos verdadero.
Juan usa el conocimiento de ambos, del judío igualmente que el griego. Usa ese conocimiento que ellos tienen acerca del Logos y él les explica que el Logos es Jesús. Y algo parecido hizo Pablo, que vemos en Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Se me hace muy interesante esto. En Hechos 17, 22 dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenicenses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Versículo 23. Pero mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción que dice: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Los atenos creían en alguien que era poderoso y que tenía el entendimiento de crear el mundo y todas las cosas en ella, o sea, la creación. Ellos creían eso, que este Dios desconocido fue el que creó todo. Cuando Pablo evangelizaba a los paganos, él les hablaba de la creación. Y cuando evangelizaba a los judíos, él hablaba del Antiguo Testamento. Y aquí vemos que Juan escribe a ambos. Y nosotros es un ejemplo a seguir para nosotros como cristianos. Y me acuerdo cuando yo vivía en México, me gustaba platicar con ciertas personas de diferentes religiones. Más que nada había muchos católicos en ese tiempo en México donde yo vivía. Y me gustaba hablar con ellos. Pero algo que nunca se me va a olvidar de ellos es de que, por lo menos con los que yo hablaba, era de que tenían respeto. Si querías hablar de Dios con ellos, ellos estaban dispuestos a hablar de Dios, porque ellos creían en Dios. Y eso es, como otra vez, es un ejemplo para seguir para nosotros. Es el interés que la gente tiene, ahí nos podemos hablar acerca de Dios, podemos evangelizar de esa manera. Y ahora muy interesante que se me hace, en el Evangelio de Mateo y de Lucas, ambos hablan de la genealogía de Jesús. Mateo comienza con la genealogía de Jesús por parte de Josué, el padre terrenal de Jesús. Él habla acerca de la genealogía de Jesús de Abraham, empezando de Abraham a Josué. Lucas lo hace por parte de María, la madre de Jesús. En Lucas capítulo 3, ahí nos explica Lucas de la genealogía de Jesús y nos dice, pero él lo hace al revés. Él empieza de Jesús y regresa todo hasta atrás, hasta Adán. Y eso es muy importante porque habla de la humanidad de Jesús. Y como vamos a ver más adelante, que eso es muy importante. Pero Juan va más allá. Él nos lleva al principio. Y encontramos un paralelo en estos versos, en estos versículos de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, en Génesis 1:1.
que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué nos dice Juan? En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Génesis nos lleva al principio de la creación. Pero Juan nos escribe y nos lleva. Juan nos lleva más allá. Nos lleva más allá de la creación. Y nos lleva a la eternidad. Antes que Dios creara todo lo que vemos, la creación, en Génesis 1, Dios ya existía. Otra vez Juan nos lleva a la eternidad. Y la eternidad está fuera del tiempo y es donde está Dios. Y es algo que pues la verdad no podemos comprender con nuestra mente limitada. Es imposible tratar de explicar eso. Lo sé porque lo he intentado. Yo he intentado de entenderlo completamente. ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo se ve eso? Lo que Dios me dijo, simplemente ten fe de que eso pasó. Ten fe que yo estoy afuera del tiempo y descansa en eso. El verbo era Dios. Esa es una declaración. Vamos a ver. Jesús es Dios. Y me encanta porque los fariseos, podemos aprender mucho de ellos. Podemos ver ejemplos a seguir y ejemplos a no seguir. Pero ellos mismos, sin querer queriendo, como dicen por ahí, declararon la deidad de Jesús. Vemos en Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. El versículo 31 dice, y los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. El versículo 32 dice, Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedreas? Versículo 33. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y otra vez, los judíos mismos, los fariseos mismos, declararon la deidad de Dios, de Jesús, que Él era Dios y sigue siendo Dios. Otro punto que podemos ver que Jesús es el creador del universo, es el creador. Podemos ver en el versículo 3 de Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nadie de las que ha sido hecho fue hecho. Hay muchos versículos que apoyan esta declaración que Juan está haciendo. Pero uno de mis favoritos, uno de lo que es muchos usamos y tenemos que lo tenemos que saber, porque otra vez apoya la declaración de que Jesús es Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y en todas las cosas permanecen. Vamos a seguir en versículo 4, que dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esto me recuerda mucho a Juan capítulo 14. Y es un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en Juan 14, que en mi opinión, y yo creo que es uno de los versículos más importantes que podemos encontrar en la Biblia. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nos vino a dar una vida de libertad, libertad de pecado, la muerte y de tu carne. Del pecado, si tú eres hijo de Dios, ya no eres esclavo del pecado, es lo que nos declara el Nuevo Testamento. En Romanos me encanta que como Pablo lo pone, que dice, nos da el ejemplo de un matrimonio. Dice que si el marido se llega a morir, ella ya no tiene, ya no está en ese pacto, ya no existe. Dice lo mismo con nosotros. Dice, por medio de la muerte de Cristo, tú ya no tienes que cumplir la ley. Ya no es necesidad para salvación. De la muerte, algo muy importante es que Jesús conquistó la muerte. Él venció la muerte por su resurrección. Y de tu carne, Él ha traído libertad para que ya no seas esclavo de tu carne. El Espíritu Santo te da libertad y eso lo vemos otra vez en Juan, lo vamos a ver más adelante. Que Él explica, antes que Jesús se fuera, Él nos explica, dice, es bueno, dice, es beneficio que yo me vaya al Padre porque dice, porque les voy a mandar el Espíritu Santo. Dice, y Él los va a enseñar y los va a acordar, les va a recordar lo que yo les he enseñado. Eso lo vemos en Juan capítulo 16. Y ese capítulo nos habla acerca del ministerio otra vez del Espíritu Santo que Jesús explicó. Uno de mis favoritos versículos es 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo ha resucitado, dice, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Y es uno de mis favoritos porque nos dice acerca de nuestra fe y la muerte y la resurrección de Jesús. Versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto nos habla un poquito acerca también de dónde nos encontramos. En el pecado, la desobediencia del hombre y pues también de la mujer.
vemos eso en Génesis. Causó que cayera en tinieblas. Y algo muy interesante, hace unos años me di cuenta, estudiando la palabra, en Efesios, nos dice que éramos tinieblas. No nos dice que estábamos en las tinieblas o que éramos parte. Dice, no, eras. Vamos a verlo en Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pero dice que antes de Cristo, éramos tinieblas. Ya continuando, vamos a ver el versículo 5, que dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Creo que vamos a pasar bastante del tiempo aquí. Es aquí donde el Señor me ha guiado. Y yo sé que los primeros cuatro versículos son muy importantes y hay mucho que podemos ver. Pero el Señor me ha llamado más que nada en este versículo, el 5. Dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Y el Señor me habló mucho acerca de esto porque es donde nos encontramos en este país. Y la verdad, las tinieblas es un tema que turba mi corazón. En Josué 1:9, el Señor le dijo a Josué, sé fuerte y valiente, dice, no temas ni te acobardes. También Jesús nos dijo a nosotros, dijo, no se turbe vuestro corazón. Al principio de Juan capítulo 14, eso nos dice, no se turbe vuestro corazón. Pero eso le dijo a Josué y Jesús nos dice eso a nosotros, porque Él sabía de adelante, Él ya sabía lo que las tinieblas hacen a nuestro corazón, que turba nuestro corazón. Y eso es, y en mi opinión, y como yo veo la vida como cristiano, creo que eso es algo bueno. Porque lo que, lo que nos turba de las tinieblas, eso es bueno. Porque eso nos demuestra que somos hijos de Dios. Jesús dijo, yo soy la vida. Y otra vez llegamos a un tema que es muy difícil, muy incómodo de hablar, pero es muy importante porque es un problema que es muy grande en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, podemos ver que este problema está expandiendo a través del mundo. En países de que nunca pensábamos que iba a ser un problema. No tiene hace mucho, estaba leyendo un artículo, creo que fue hace un año o dos, de que en Argentina este problema estaba avanzando. Y Argentina es un país muy religioso y la mayoría es católico. Y ese problema es el aborto. Pero antes de hablar de eso, quiero nomás decir algunas cosas. Y creo que es muy claro. Vivimos en tiempos muy oscuros. Hay mucha maldad en el mundo, pero no tenemos que ir muy lejos. Mira nuestro país.
Mira dónde nos encontramos. Creo que todos tienen acceso al internet, pueden ver los videos que está pasando en Los Ángeles, en Chicago, en todos esos lugares. ¿Qué está pasando? La maldad. Tenemos un problema de moralidad. Hay una decadencia moral en nuestro país. Si tú lees tu Biblia y tienes el temor de Dios, tienes el temor del Señor, sabes de lo que yo estoy hablando. Otra vez, hay una decadencia moral, hay muchos problemas en nuestro país. La gente ya no respeta la ley. Creo que eso comienza en el hogar. La autoridad empieza con el padre y también con la madre, pero cuando los niños, los hijos ya no respetan, entonces eso es lo que les enseñan. Y eso es parte de no corregir a tus hijos. Así como nos dicen Proverbios. Ahorita estoy leyendo los Proverbios, y habla mucho acerca del padre rogándole al hijo que le dice, que le ruega básicamente, le dice que no se olvide de sus palabras. Les dice, luego también vemos que dice Proverbios, el que no corrija a su hijo, básicamente dice, no lo ama. Pero hay muchos problemas, otra vez. La moralidad está por bajo del suelo, está en el suelo ya, básicamente. Pero el aborto es el problema moral más significativo y el que lleva el mayor peso sobre todo. Dios es el creador, Él da vida y es el único que puede quitar la vida. Y uno de los ejemplos que se me viene a mente es en el diluvio. ¿Quién fue que mandó las lluvias? ¿Quién fue que ordenó todo? Fue Dios. Su siervo Noé simplemente obedeció, construyó el arca y él obedeció. Pero ¿quién fue que quitó la vida ahí? Por la maldad. Dios. Y otro ejemplo que se me viene también es con el faraón. Nosotros sabemos la historia, sabemos lo que pasó en Egipto y también cuando en el Mar Rojo, cuando iban cruzando. ¿Y quién fue que quitó la vida ahí? ¿Quién hizo ese milagro de abrir el mar? ¿Que no fue Dios? Fue Dios quien quitó la vida. Y ahora vemos que el plan de Satanás, es muy claro. Nosotros los cristianos es bastante claro. Y si tú lees tu Biblia, debería de ser bastante claro. Y te das cuenta que cada vez que Satanás quiere quitar vida, va tras los pequeños. En Egipto, otra vez llegamos a Egipto con el faraón en Éxodo capítulo 2. Él mandó a matar a todos sus niños, a todos sus bebés. Y también vemos en Mateo capítulo 2, con Herod, mandó a matar a cada niño menos de 2 años. Y eso nos enseña otra cosa, que Satanás usa a los que están en poder. Y eso no ha cambiado. La influencia de Satanás se ve en los políticos, los que representan y aplican la ley. Por lo menos ese es su trabajo, representarnos a nosotros, representar la ley. Muchas veces pues no lo hacen.
Y no estoy aquí para hablar de política. La verdad no me gusta hablar de la política cuando me toca enseñar. No, no me gusta. Pero tenemos que ver que es muy importante. Porque los políticos se han metido con la moralidad. Algo que solamente Dios define. Y el plan de Satanás no ha cambiado. Sigue siendo de ir tras los pequeños. Desde el vientre hasta que estén adolescentes. Y si tú tienes hijos, mira lo que les quieren enseñar en las escuelas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero nos advierte y nos dice que cuidemos a nuestra familia, que andemos sobrios y velando. Y yo tomo eso muy en serio. Mi familia es muy importante para mí. Y yo sé la responsabilidad y reconozco la responsabilidad que Dios me ha dado a mí como cabeza de mi hogar. Cuando el león tiene hambre y busca presa, busca a los débiles. Y ahora, y regresando otra vez a lo del aborto, uno de los argumentos que sacan es, y lo he escuchado, dicen que si tú estás en contra del aborto, pero nos dicen a nosotros, me han dicho a mí, si tú estás en contra del aborto y estás a favor de la pena de muerte, y dicen que no tu Biblia dice, no matarás. Y eso lo sacan en los mandamientos, Éxodo 20, capítulo 13. Si tú ves en tu Biblia, así dice, no matarás. Eso es algo muy importante ahí, porque debería de decir algo así: no cometerás asesinato. Y lo que derrumba ese argumento del que acabo de dar, de que tú estás en contra del aborto, pero estás a favor de la pena de muerte, lo que derrumba ese argumento es la inocencia. Ese hombre o esa mujer que está en camino a pena de muerte hizo sus decisiones, ya sabe del bien y del mal, ya está grande. Ese niño, esa niña que está en el vientre, es inocente, no tiene conocimiento de bien y de mal. Y podemos ver a los niños, si son, como nos dice el Salmo, que desde que nací, dice, desde el vientre, nací en pecado. Y los podemos ver estudiar a los niños. Son pecadores. No les tenemos que enseñar a pecar. Ellos lo hacen muy bien. Pero la inocencia todavía está ahí. Ellos todavía no reconocen entre el bien y del mal. Por eso es muy importante la familia, para enseñarles a nuestros hijos del bien y del mal. Otro argumento que dicen que están a favor, que dicen que la mujer decida, es su decisión, es una decisión de vida o muerte. No puede ser más claro de eso. Pero algo que vemos en Génesis muy importante.
Otra cosa que vemos muy importante es que vemos en Génesis, es de que a nosotros, como humanos, nunca nos correspondió saber del bien y del mal. Nunca nos correspondió a nosotros, nunca era el plan de Dios de que nosotros supiéramos del bien y del mal. Solamente Dios decide qué está bien y qué está mal. Y por eso Dios nos dio su palabra, por eso Él nos dio los mandamientos. Y yo creo fuertemente que la razón que Él nos dio sus mandamientos y nos dio su palabra es para que esa carga no caiga en nosotros. Nunca nos correspondió otra vez a nosotros saber del bien y del mal. Por eso estamos como estamos en este país, no más en este país, pero alrededor del mundo, porque los humanos están decidiendo y los políticos, los que están encargados, los que hacen nuestras leyes, ellos están decidiendo qué está bien y qué está mal. Por eso es muy importante que estudiemos la palabra, que conozcamos su palabra, que conozcamos a nuestro Dios. Y yo creo fuertemente también que Texas, el estado de Texas, va a ser y va a seguir siendo bendecido por las leyes contra el aborto, porque eso agrada a Dios. Si puedes ir a Isaías, Isaías 5, vamos a ver versículos 20 al 23. Dice, hay de los que llaman al bien mal y al bien, vamos a empezar. Hay de ellos que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21 dice, hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismo. 22 dice, hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas. 23, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Y ahora sí puedes ir a Proverbios 17. Dice, el que justifica al impío y, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Proverbios 17:15. Y leemos estos versículos y vemos a nuestro país. Eso explica, este es nuestro país en la actualidad. Es muy triste lo que está pasando en nuestro país y con todo esto del aborto, como llegamos a lo mismo. Pero es algo también muy importante. Este tema es muy importante porque Dios quiere vida. Si tú conoces a tu Dios, si tú conoces a Jesús y tú lees tu Biblia y estudias tu Biblia, no cabe duda, Dios quiere vida. Si tú tratas de justificarlo de cualquier manera u otra, saca la báscula.
trae todo lo que trae peso. Y vas a ver que la vida siempre carga más peso que todo lo demás. Pero vamos a terminar en buena nota. Que dice en la segunda parte del versículo 5 en Juan 1. Dice, y las tinieblas no lo comprendieron, no la comprendieron. Me encanta cómo lo dice la Reina Valera 1960, que dice, no prevalecieron contra ella. Y todo ponerlo en perspectiva, en la perspectiva correcta. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? Eso es una pregunta muy importante. Uno de los versículos que más me encanta de la Biblia se encuentra en Mateo, capítulo 8, 31 al 32, que dice el 31, y los demonios le rogaban y diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de los cerdos. Y el 32 dice, entonces él les dijo, hablando de Jesús, les dijo a los demonios, simplemente les dijo, id. Satanás y sus demonios se someten a la autoridad de Dios, como diciendo, llegando otra vez a lo mismo. Todo en perspectiva, todo en la perspectiva correcta. Si Jesús es tu Señor, Satanás se tiene que someter a la voluntad de Dios. Satanás no tiene su propia voluntad, no puede hacer lo que él quiera. Igualmente con sus demonios, todo en su perspectiva. ¿Quién es tu Señor? Y me acuerdo, no sé por qué se me viene a la mente en Hechos, cuando el hombre trata de sacar un demonio, creo que era una niña, y el demonio le responde y le dice, a Pablo yo conozco, le dice el demonio, y le dice, a Jesús yo lo conozco, pero ¿tú quién eres? Y eso me enseña mucho, me dice que Jesús no era su Señor, Jesús no era su Dios de ese hombre. Otra vez llegando a lo mismo, toda su perspectiva, si sabemos si Jesús es tu Dios, si Jesús es tu Señor, Él tiene todo en control. Pero también no vamos a ir a buscar a demonios, no vamos a ir a ser héroes, no hay que buscarle tampoco, porque también se me acuerdo en Judas, que dice que el arcángel Miguel habla acerca de cuando estaba peleando con Satanás, dice que estaba peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Dice, no se atrevió a decirle nada más que solamente el Señor te reprenda. Y estamos hablando de un ángel que es un arcángel. Y si él no se atrevió a decirle otra cosa más que el Señor te reprenda, pues nosotros tenemos que tener cuidado también, ¿no? Como les digo, no hay que buscar, no vamos a ir a sacar demonios y todo eso. Si el Señor te llamó a eso, pues eso es ya otra cosa diferente, pero mientras ten fe, ten confianza de quién es tu Dios.
Tenemos un Dios de orden, un Dios que quiere vida. Siempre va a querer vida en nuestro Dios. Worship team. Okay. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias de que no tenemos que confrontar las tinieblas solos, no tenemos que ir en la vida solos. Sabemos que tú estás con nosotros, sabemos y reconocemos y te damos gracias que eres nuestro Señor. Y te damos gracias por enseñarnos tu palabra. Te pido, Señor, que nos bendigas a través de la semana, que tú nos sigas instruyendo. Y te pedimos, Señor, que nos recuerdes de todo lo que tú nos has enseñado, como dice en Juan capítulo 16, que tú nos has enseñado cuando hablemos con la gente. Te damos gracias. Te pido bendiciones la semana, Señor. En nombre de Jesús.